Saludos para todos y para todas y bendiciones en el nombre del Señor. Aquí una vez más con ustedes en este espacio de reflexión en el camino, que ya lo hemos compartido por varios meses. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un texto bíblico que nos ayuda a, digamos que acompañar a Jesús en esa travesía camino a su derrotero final, a su destino final que fue en Jerusalén. Y en esa transición de Galilea, donde Jesús había ejercido toda su actividad ministerial, según el Evangelio de Lucas, en el caso del Evangelio de Lucas, se dice en un momento dado que cuando se estaba cumpliendo, cuando se iba cumpliendo el tiempo en que él habría de ser recibido en el cielo, ¿no? Refiriéndose a la hora de su muerte, que ya el propio Jesús en ese evangelio lo había anunciado en momentos previos, se dice que en ese momento Jesús afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Es interesante que en ese capítulo 9, donde se dice eso que acabo de citar, que Jesús afirmó el rostro para ir a Jerusalén, ese es el capítulo que marca precisamente la transición del movimiento de Jesús que había movido su ministerio público en Galilea. Ahora, físicamente, la cosa se centra en el viaje que lo habría de llevar hacia Jerusalén. Y a mí me encanta esa expresión y la posibilidad que nos regala, porque usted y yo, tú y yo, en diferentes momentos de nuestra vida, la vida nos lleva de unas etapas a otras, de unos momentos a otros. Jesús en Galilea, ahora hacia Jerusalén. Usted llena ese blanco en su vida con lo que aplique. Y yo también, ¿verdad que sí? ¿Qué momentos de la vida implican? ¿Qué momentos de la vida suponen y obligan qué tipo de cambio? ¿Qué tipo de maduración en nuestra toma de conciencia sobre quiénes somos, sobre cuál es el derrotero de nuestra vida, cuál es el proyecto de nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra vida, hacia dónde va nuestra vida? Así que eso de que afirmó el rostro es que Jesús sabía que el reto que venía por delante era con toda probabilidad mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más duro, mucho más demandante y retante que lo que había vivido hasta ese momento. ¿No se te parece eso a un montón de momentos y de experiencias de la vida que tú y yo pasamos? Por eso es que nos encanta mirar la figura de Jesús, porque nos regala tantas posibilidades para nosotros vernos a nosotros mismos en las diferentes coyunturas de vida que uno pueda estar. Jesús afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Cuando tomó conciencia que lo que se avistaba en el horizonte era más complicado, la cuesta se iba a empinar más que lo que había vivido hasta ese momento, en lugar de doblarse de las rodillas, en lugar de achantar el rostro, en lugar de ñangotar el espíritu, en lugar de hacer cualquier tipo de tomar una decisión de quitarse, de dejar la cosa ahí, el texto dice que afirmó el rostro. Eso de que afirmó el rostro, lo que quiere decir es que decidió, hizo el viaje hacia Jerusalén, lo emprendió con carácter, lo emprendió con un espíritu resuelto, como quien dice, a medida que el camino se ponga más duro, yo también voy a comportarme a la altura de lo que el momento va a exigir. Y fíjense cómo lo que estoy diciendo se demuestra en el texto bíblico para seguir avanzando. No le permiten la entrada, un poquito más adelante en el camino, no le permiten la entrada en una aldea de samaritanos. Jesús, de aquí en adelante, salvo el momento de la llamada entrada triunfal, ¿verdad? Que había un montón de gente,
el texto nos dice que se va a encontrar cada vez más y más solo. Cada vez menos rodeado de multitudes, como ha ocurrido en los primeros 9 capítulos de Lucas. Después usted lo puede revisar. No se va a aburrir, porque es una historia muy entretenida y vale la pena leerla. Repito, se va a ir quedando paulatinamente más y más solo, menos rodeado de multitudes. No le permiten la entrada en una aldea de samaritanos. Herodes lo está, ya en el capítulo 13 de Lucas empieza a decirse que Herodes está buscando para matarlo. Que ya Jesús estaba causando y generando un problema con lo que decía, con lo que hacía y con la manera como movía la conciencia de la gente. Y en los momentos más definitorios, en los momentos más difíciles, cuando miró para el lado, se encontró solo también. Hasta los propios discípulos que había convocado para unirse de manera más íntima a su causa, habían fantasmagóricamente habían desaparecido. Frente a eso, el texto dice que Jesús afirmó el rostro, que emprendió decidido el viaje a Jerusalén. Y me parece que sería muy saludable que tú y yo, que usted y yo, frente a esa Jerusalén que a todos nos toca vivir, en un momento dado y en muchos momentos de nuestra vida, en alguna instancia particular y en varias instancias de nuestra vida, sería bueno que miremos a Jesús y que nosotros también demos ese salto cualitativo de carácter para enfrentar la adversidad con gallardía, con dignidad, con la fuerza que el Espíritu de Dios le proveyó a Jesús. No te vayas a creer menos. Es la misma fuerza de espíritu que Dios está dispuesto a darte, a ti, a tu familia, para enfrentar la hora difícil y para que puedas afirmar el rostro frente a Jerusalén. Yo bendigo el nombre de ese Dios que sabe cuando a ti y a mí se nos complican las cosas y sabe cuáles son las maneras de hacer presente, de hacer vivo en nuestro ser esas herramientas, esos recursos espirituales y emocionales para enfrentar la hora dura, la hora complicada, la hora de las definiciones, la hora que realmente mide lo que somos y quiénes somos y para dónde vamos y cuál es el peso y el contenido de nuestra vida. Yo soy parte de este pueblo nuestro, de este pueblo de todos. Y nuestro pueblo, como pueblo también, además de cada uno de nosotros en sus luchas individuales y en sus asuntos cotidianos, nuestro pueblo también, por las decisiones mal tomadas, por todas las barbaridades que en términos de la vida de la administración pública de nuestro pueblo se han hecho con los bienes de todos y de todas, nuestro pueblo también va camino a su Jerusalén. Ya no estamos en la Galilea, donde Jesús se sentía más a gusto porque era su comarca. Ahora hay que salir. Ahora hay que emprender otro tipo de viaje, otro tipo de éxodo, otra movida. Nuestro pueblo en esta hora, frente a los planes fiscales y a la Junta de Control Fiscal y a los planes del gobierno y que cada vez los datos y los números, seamos honestos, lejos de aclarar, lo que parecen es crear más confusión, más incertidumbre, más desasosiego, más ansiedad. Mire mi hermano y mi hermana, mire pueblo amado, es hora de, con la convicción de lo que creemos y de lo que somos, es hora de afirmar el rostro. Es hora de darle una oportunidad también en nuestra vida a este Dios que nos acompañe,
que le pidamos que nos acompañe en este camino y que podamos nosotros hacer el viaje, emprender el viaje con decisión, con resolución. No es achantarnos, es poner nuestra fe en acción, nuestras convicciones en acción. Es una fe militante en este momento. Es una fe militante la que hace falta en este momento. Que resista, no como el aguantón, sino que resista los embates de la maldad que se pueden estar cocinando para nuestro pueblo. Mi invitación a ti en tu plano personal, pero también al país, es que afirmemos el rostro. Eso de afirmar el rostro es una expresión de la cara, ¿verdad? Pero más que eso, lo que está hablando es una actitud emocional, de una actitud espiritual. Es poner la cara con fuerza para dar con amor, con solidaridad, con empatía. Es atrevernos a mirar la adversidad de frente y con la ayuda de Dios saber que le podemos meter mano, perdonándome la expresión, que le podemos meter mano a lo que venga y que no vamos y que nada nos va a hacer, porque eso afirma el rostro, es que nada iba a hacer que Jesús perdiera la fe en el proyecto de vida que él sentía que el Padre le había encomendado. Nosotros también tenemos que tener fe en nuestro proyecto de vida individual, familiar y nuestro proyecto de vida como pueblo. Que esa sea una reflexión que nos ayude camino a esta Semana Mayor, en medio de esta Cuaresma, a todos y a todas. Que Dios nos bendiga. Afirmemos el rostro y nos vemos con Jesús en el camino.